Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Cuando la Biblia dice amar al prójimo, no es amar las prácticas del prójimo. Quiere decir que los creyentes no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios, pero estamos en el mundo. ¿Cómo se explica esto? Aprendamos la lección del barco que fue hecho para estar en el mar y no en el muelle, pero cuidándose sobre el mar y no que el mar esté dentro del barco, porque si no, se hunde. Así nosotros debemos tomar en cuenta no contaminarnos con los deleites de nuestro entorno. Si podemos ayudar a alguien y sacarle del pozo, hagámoslo. Pero si vemos que ese alguien es muy pesado y nos va a arrastrar, mejor es que vayamos por ayuda. ¿No le parece? Bienvenido a nuestro programa de hoy. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. El día de hoy vamos a concluir nuestra serie de estudios sobre lo que debes de saber, lo que debes de creer y lo que debes de hacer antes de morir. Hemos visto la importancia de considerar la respuesta a esta pregunta: ¿qué debo de saber, qué debo de creer y qué debo de hacer antes de morir? Estuvimos viendo el por qué era importante considerar eso y ahora estamos viendo específicamente algunas cosas que yo debo de creer, algunas cosas específicas que yo debo de saber y debo de creer antes de morir. Y en nuestro programa anterior le estuve mencionando que nosotros debemos también de saber algo de nosotros mismos, y es que somos pecadores, que hay una naturaleza pecaminosa que llevamos por dentro. Y le estuve mencionando lo que dice Romanos 5:12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros pecamos porque somos pecadores, no viceversa. Ahora, el día de hoy quiero hablar de unos aspectos relacionados a eso y le voy a estar mencionando muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. Si usted se encuentra en algún lugar con la habilidad de poder escribir algunos de estos pasajes, hágalo. Estoy seguro que Dios le va a hablar y le va a bendecir a través de su palabra. Y le mencionaré varios pasajes porque quiero demostrarle bíblicamente que lo que le voy a decir es algo que está en la palabra del Señor. Estuve abordando en nuestro programa anterior que todos somos pecadores, que pecamos junto con Adán, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy quiero también decirle que usted debe de saber y creer que usted está espiritualmente impotente y no puede hacer nada por usted mismo para obtener la salvación. Otra vez, usted y yo estamos espiritualmente impotentes de poder hacer algo por nosotros mismos para obtener la salvación. Es decir, la salvación que podemos lograr únicamente depende de Dios. No depende de usted y no depende de mí. No depende de ninguna organización, no depende de ninguna religión. Depende únicamente de una persona llamada Jesucristo. Y quiero llevarle a lo que dice Juan capítulo 8 versículo 34. Escuche esto, Juan 8:34. Jesús está hablando y dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Si usted, estimado oyente, peca, si yo peco, entonces dice el Señor Jesús, yo soy un esclavo al pecado. Usted es un esclavo al pecado. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo está bajo esclavitud. Está atado, está esclavizado a la condición en la que él vive. Entonces Jesús dice, si has pecado, es porque eres esclavo al pecado. Otra vez haciendo referencia a lo que hablamos anteriormente, que a través de Adán y Eva todos hemos pecado.
Y luego dice Romanos capítulo 5, versículo 6, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Una persona sin Cristo es un impío. No teníamos a Cristo en nuestra vida, éramos impíos, nos dice la palabra del Señor. Y aún siendo impíos, siendo pecadores, siendo personas alejadas de Dios, Jesús murió por nosotros. Hasta el momento ahí vemos que no hay nada que yo pude hacer, por eso algo que usted pudo hacer para obtener esa salvación. No hay nada que usted pueda hacer y nada que yo pueda hacer, depende de Dios. Por eso cuando yo era un esclavo atado en cadenas de mi esclavitud pecaminosa, donde yo no era un hombre libre, donde yo no era una persona que podía decidir espiritualmente y de los asuntos espirituales por mi propia vida, dice el Señor, yo vine para morir por ti. Porque si practicas el pecado, entonces eres esclavo al pecado, y como eran débiles e impíos, yo vine a morir por ellos. Y luego permítame leerle un pasaje más. Romanos capítulo 8 versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa naturaleza pecaminosa de la cual estuvimos hablando, esa naturaleza de pecar, esa naturaleza baja del hombre, la carne, como lo llama el apóstol Pablo, esa naturaleza pecaminosa, dice, es enemistad contra Dios. No puede haber amistad entre su carne, entre esa naturaleza pecaminosa y Dios. No puede haber amistad. Es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pastor Natán, ¿cómo es posible que mi carne no tenga amistad con Dios, que mi naturaleza pecaminosa no tenga amistad? Es que no puede, dice la Biblia. No puede. Romanos 8:7, ahí está. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, o a los principios de Dios, o a las ordenanzas de Dios. Y luego dice, y ni tampoco pueden. Es imposible. Por eso es imposible que usted espiritualmente haga algo por usted mismo para obtener la salvación. Por eso le dije, quería darle varios pasajes, quería que usted viera esto, estimado oyente. Esto está en las Sagradas Escrituras. Usted y yo somos espiritualmente impotentes. En cuanto a este asunto de la salvación, usted y yo no podemos autosalvarnos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. No hay nada de autosuperación que usted pueda hacer cuando hablamos de la vida espiritual. Todo depende de Dios. Por naturaleza, estimado oyente, su corazón es un gran puño cerrado ante el rostro de Dios. Y cuando Dios dice, harás esto, nosotros decimos, no lo haremos. Y cuando Dios dice, no harás esto, nosotros decimos, sí lo haremos. Es un puño cerrado, es un puño desafiante. Es un puño cerrado, es un puño desafiante en la cara de Dios. Oh, estimado oyente, la situación está tan desesperante que la Biblia dice que ni siquiera puedo ir yo a la única solución, que es Jesús, por mí mismo. Es tan desesperante esta situación espiritual que ni yo mismo puedo tomar la iniciativa de ir a Dios. Escuche lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Dice, nadie puede venir a mí, este es Jesús hablando, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Ahí está. Jesús está diciendo, en esa condición pecaminosa tuya, tú ni siquiera puedes acercarte a mí. Ni siquiera se te va a encender el bombillo de tu cerebro, de tu mente, para decir, sabes que yo necesito a Dios, tengo que acercarme a Dios. Aún eso, si eso pasa, es Dios atrayéndote. Es mi Padre Celestial atrayéndote a mí. Ahí está, Juan capítulo 6, versículo 44, se lo leí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Oiga, esto no es nada agradable, yo sé. Esto no es nada agradable. Esto no llenará las megas iglesias donde la gente solo quiere llegar para escuchar lo que les agrada. Esto es algo muy desagradable de mí mismo. Esto es algo muy desagradable de usted, estimado oyente. Pero usted necesita saber esto. Usted necesita creer esto antes de morir, porque esto es lo que dice la palabra del Señor.
Yo puedo llenar un templo, yo puedo llenar una iglesia solo hablando cosas bonitas, solo hablando de que Dios te quiere bendecir, que Dios quiere hacer esto por ti, que Dios quiere esto de allá para ti. Pero ¿qué de tu vida pecaminosa? ¿Qué de lo que el Señor ha dicho de tu condición pecaminosa? Esto es palabra de Dios, estimado oyente. Claro que Dios quiere bendecirle, claro que Dios quiere hacer cosas buenas en su vida, pero usted tiene que conocer su propia condición pecaminosa y saber que es Dios quien lo está trayendo a usted hacia Él para que usted cambie. Para cambiar su vida, usted no puede acercarse al Señor y seguir en un estilo pecaminoso. Cuando a la gente se le dice de su situación o su condición pecaminosa, a la gente no le gusta. Claro, a mí tampoco, pero es la verdad. Es lo que el Señor dice en su palabra. Entonces necesitamos saber esto, necesitamos creer esto. Y bueno, por último, también yo debo de conocer y creer lo que Dios ha revelado para la operación de rescate del ser humano. En esa condición tan terrible en la cual nos encontramos por la herencia pecaminosa que nos dejó Adán y Eva, Dios ha establecido una operación de rescate del ser humano. Y la operación de rescate se encuentra en una persona, en su Hijo Jesucristo. Cuando usted piensa en el plan de salvación de Dios, usted piensa en una persona, en Jesús. El plan de rescate de Dios tiene nombre y apellido. Es su único Hijo, es Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Y el Señor declaró eso desde allá en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca. Dios declara en Génesis capítulo 3, versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, refiriéndose a la simiente de la serpiente, es decir, el enemigo Satanás, y la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Y es por eso que en Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién lo salvará? Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Jesús salvará a su pueblo. Jesús mismo, cuando él vino en Génesis capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo tiene la exclusividad en todo. Así es, Jesucristo tiene exclusividad en llegar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Y luego Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma, punto. Ahí está. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro camino, no hay otra forma. Jesucristo tiene exclusividad de vida eterna. Jesucristo tiene exclusividad de salvación. Entonces esta persona, la persona de Jesucristo, debe de ser su preocupación número uno en la vida, estimado oyente. Por eso le dije, un cristiano debe vivir una vida cristocéntrica. ¿Por qué? Porque Jesucristo es todo. Todo depende de Él. Él debe de ser el centro de nuestra vida, y todo lo que gira alrededor de nuestra vida, todo lo que sale de nuestra vida, tiene que llevar esa luz majestuosa de Jesucristo. Este plan de rescate de parte de Dios, estimado oyente, para usted y para mí, no solo se cumple por una persona específica, sino que también por una obra específica, por la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario trae vida y esperanza para nosotros. Hoy, estimado oyente, hay esperanza. Aunque nuestra condición pecaminosa sí es terrible, aunque sí es desagradable, aunque es algo que no nos gusta escuchar, es la verdad. Pero también la verdad es que hay un plan de rescate de parte de Dios, y es a través de Jesucristo y a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el hecho de que usted me esté escuchando hoy es que Dios lo está atrayendo a usted a Jesús. Dios quiere que usted tenga una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué no le rinde su vida hoy? ¿Por qué no le dice: Señor, aquí estoy, te necesito? En sus propias palabras, usted dígale: Señor, aquí estoy, soy pecador y necesito que me perdones. Necesito que vengas a mi vida. Necesito que tengas exclusividad en mi vida. Hágalo. Dígale al Señor eso. Haga una breve y sencilla oración. Dios le escucha. Que Dios quiere cambiar su vida, transformarle y bendecirle.
Oh Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para rescatarme. Un plan maravilloso, y tú ya tomaste los pasos necesarios, las medidas necesarias. Tú ya diste tu vida en la cruz del Calvario, ya derramaste tu sangre bendita por mí. Esa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue derramada para quitar el pecado de mi vida. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por amarme tanto que diste tu vida por mí. Gracias, Padre Celestial, que me estás atrayendo a Jesús, me estás atrayendo a Él, Señor, para tener un encuentro, una experiencia personal con Él. Gracias, Señor. Reconozco mi condición pecaminosa, reconozco la tragedia, Señor, de mi situación espiritual, y yo ahora, Señor, acudo a ti, dependo de ti, Señor, me acerco a ti. Quiero, Señor, llenarme de tu gloria, llenarme de tu gracia y de tu poder, Señor. El día de hoy te pido por cada persona que me está escuchando, que aún no tiene una relación personal contigo. Te pido, Dios, que tú los alcances. Te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia los alcance. Oh Padre Celestial, síguelos atrayéndolos a Cristo Jesús, para que tomen una decisión de seguirte, una decisión de caminar a tu lado, una decisión de ser una bendición para todos aquellos que rodean su vida. Porque es tan importante, Señor, que sepamos esto, que creamos esto y que hagamos esto, que nos acerquemos a ti antes de morir. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que nos revela tu verdad. Hoy te pido, Señor, que en todo te podamos dar honra y gloria, que podamos exaltar tu nombre en alto. Tú eres el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Gracias, Señor, que haces el acceso posible para todos nosotros. Bendice nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme, pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, queremos invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Faro del Espíritu o escríbenos al correo electrónico info@farodelespiritu.com. Será un gusto atenderte. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.